Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta celebración dominical. Para comenzar vamos a ver algunos anuncios. En primer lugar, les comunicamos que el día sábado 5 de junio vamos a tener la última clase del Instituto La Fuente, todos los cursos. El domingo 6 de junio tenemos a las 15:30 la reunión de oración. Les animamos a que puedan asistir. También les recordamos a las mujeres que el taller de mujeres con la hermana Liliana Yambés sigue los días jueves a las 6:30. Además, les pedimos que estén pendientes de las redes sociales de la iglesia, Facebook y WhatsApp, ya que va a estar el registro para poder asistir presencialmente a la iglesia. Y les recordamos y animamos para que puedan unirse a las comunidades. Ahora bien, vamos a comenzar con el estudio, a seguir con el estudio 31 formas de servicio los unos a los otros. En este día nos toca leer cómo instruirnos los unos a los otros. Para eso vamos a ver en Romanos 15:14. Dice así: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. En este versículo, Pablo expresa uno de los requisitos para instruir, y es que uno rebose de bondad y abunde en conocimiento. Stuart Scott menciona que la persona que instruye es una que busca la santidad de vida y es benigna y generosa como Cristo, y tiene el carácter apropiado y la apropiada comprensión de la Escritura. Por lo tanto, cuando nos instruimos unos a otros, debemos querer ayudar a los demás a que piensen correctamente para que puedan vivir correctamente. Si el que instruye no quiere que la otra persona crezca o conozca a Cristo y crezca en su fe, se puede dudar de la instrucción. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? La mayoría de nosotros tenemos oportunidades informales en el momento de instruir. Puede ser cuando tomamos un café o puede ser cuando estamos en alguna cena con otras personas. De esa manera podemos enseñar e instruir. Entonces, pensemos en las formas en las que podemos enseñar o instruir a otros. Y cuando estemos instruyendo y enseñando, pensemos si lo estamos haciendo como lo hizo Pablo, proclamando a Cristo para presentar a todos perfectos en Él, como está en Colosenses 1. Gracias, hermanos, y estemos reflexionando en esto esta semana. Dios los bendiga. Andrés, gracias por compartir un mensaje más de los unos a los otros. Oramos para que el Señor nos permita crecer juntos en comunidad, recordando y revisando este mensaje. También quiero animarte, si nos estás visitando a través de este medio por primera vez, si deseas ser parte o conocer más a La Fuente, al pie del video que estás viendo hay un formulario donde podrás registrar tu información y alguien te va a contactar. Mi nombre es Pablo Tamayo, pertenezco al cuerpo pastoral en La Fuente y el día de hoy tengo el privilegio de abrir la palabra de Dios y compartir con ustedes. Que el Señor nos permita crecer juntos mientras caminamos versículo a versículo por este tema. Y así es, entonces, si es que tienes tu Biblia a tu mano, te pido que me acompañes. Vamos a estar en Hebreos, el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Hebreos 13, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora,
porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pidámosle al Señor que nos permita, a través de esta oración, interiorizar, aprender lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Padre, son instrucciones tan claras, tan fáciles de entender, pero que muchas veces se hacen tan difíciles en nuestra vida, o que tal vez la estamos viendo de una perspectiva tan diferente o la justificamos de alguna manera. Yo clamo que tu Espíritu Santo nos permita hacerlas parte de nuestra vida diaria, de la práctica en nuestra vida cotidiana, que nos des la valentía para obedecer tu palabra en esta tarde. Te agradezco por estos imperativos que has puesto en tu palabra para que nosotros la obedezcamos y podamos tener un proceso claro, Señor, de lo que tú demandas a cada uno de nosotros. Te agradezco en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y estamos ya en el capítulo final del libro de Hebreos. Hemos caminado por 12 libros hasta el momento, y el autor ha exaltado a Cristo como superior a todas las cosas. Nos ha mostrado las excelencias de Cristo, de tal manera que no hay justificación en seguirle a Él. No solamente por lo que es Él, sino porque Dios ha prometido a través de Él algo muy hermoso para cada uno de nosotros. En el versículo 28 dice que Él nos ha regalado un reino inconmovible, para que nosotros en gratitud ahora le sirvamos a Él. Y el autor en este último capítulo nos está animando a que nosotros podamos servirle. Y eso tiene que estar embarcado dentro de un buen entendimiento de lo que es la salvación. Muchas veces en la mente de algunas personas, inclusive tal vez de algún creyente, está la idea de que las obras pueden aportar a la salvación, pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y antes de entrar a estos puntos que los versículos del 1 al 6 vamos a revisarlos, quisiera revisar y que podamos revisar y entender o recordar lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de la salvación. Si es que nosotros no entendemos claramente esto, podríamos entrar en el legalismo o en el moralismo y llegar a creer de que la salvación se puede obtener o ganar por obras. Por lo tanto, es importante que nosotros la recordemos. Y veamos un poco acerca del legalismo. El legalismo dice que la salvación se puede obtener por obras y que Dios va a pesar de alguna manera nuestras obras, de tal manera que al pesar nuestras obras tenemos el derecho y hasta llegar a decir que merezco estar en el cielo, pero no es lo que la palabra de Dios nos muestra. Las obras no contribuyen en absolutamente nada a la salvación. Y dentro de teológicamente lo que la palabra de Dios nos muestra, realmente es absurdo pensar de esa manera. Porque cuando Dios habla de la salvación, habla de algo que inicia Él en la eternidad pasada con la elección, continúa con la regeneración en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Luego viene la conversión. Luego Dios nos justifica a través de esa conversión, de esa declaración de fe. Inicia un proceso de santificación en nuestra vida y termina con la glorificación. Y en los dos primeros pasos nosotros no podemos participar. Cuando Dios nos elige en la eternidad pasada ni siquiera existíamos. Y cuando Dios nos regenera, la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto, aunque se le grite, se le patee, no va a poder escuchar lo que el mensaje de salvación. Es necesario que Dios mismo nos resucite de muerte a vida para que nosotros podamos responder con fe en conversión. Entonces es absurdo pensar de que que las obras pueden aportar a nuestra salvación. Y la palabra de Dios misma también a Pablo nos recuerda de que Dios nos escogió por puro afecto de su voluntad. Pablo también dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuese por obras,
Alguien podría realmente jactarse y decir: yo llegué a hacer más cosas y por eso merezco estar acá. Nosotros no participamos en la elección, porque ni siquiera estuvimos allí. Tampoco participamos en la regeneración, porque según Efesios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a partir de allí inicia algo en lo que Dios nos permite ser parte. Respondemos en fe al creer en Jesucristo, y al creer en Jesucristo y el mensaje de salvación, Dios nos justifica en Cristo Jesús. Iniciamos un proceso de santificación a través de la palabra de Dios y finaliza en la hora final, que es la glorificación, cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces las obras no aportan a la salvación. Pero si es que yo en cambio pienso, si no aportan a la salvación, entonces no hago nada, estamos en el otro extremo donde hablamos ya del libertinaje. No podemos vivir como me da la gana y luego pensar que somos salvos. Porque la Biblia, cuando habla de la salvación, también nos habla de la santificación. En el momento que Dios declara que el creyente es justo, en ese momento inicia un proceso de santificación a través de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. La palabra transforma a cada creyente cada vez más y más, de tal manera que se asemeja más y se parece más a Cristo. En Efesios dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y esto es impresionante, porque incluso el hecho de servirle a Dios a través de estas obras que Dios ha preparado no es algo que nosotros lo hemos planificado, sino que Dios mismo las preparó de antemano, y es algo que nos pone a pensar mucho de la soberanía de Dios, del poder de Dios y su sabiduría. La única persona entonces que puede hacer buenas obras es aquella persona que ya ha sido salva. Nuestras obras más bien dan la evidencia de lo que está pasando en nuestro corazón, como evidencia de que Dios nos ha salvado. Nuestras obras dan esa evidencia a través de nuestras vidas. Y por eso cada creyente persevera en buenas obras. Y eso es lo que el autor de Hebreos nos ha mandado, nos ha exhortado todo el tiempo, en perseverar en nuestra profesión de fe, en perseverar en nuestras obras. Entonces es imposible que Dios te salve y que la salvación no esté acompañada de buenas obras. Y es importante que nosotros podamos hablar cómo está esto en nuestra vida, cómo está esa coherencia entre la fe y las obras. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, es decir, la fe precede a las obras. ¿Entendemos bien que las obras siempre vienen después de la salvación? ¿Hay coherencia entre lo que digo y lo que creo y lo que muestra mi vida como evidencia de salvación? ¿O estoy muy lejos de esto? Si es que estoy muy lejos de esto, tal vez es importante que tú evalúes si realmente Dios te ha salvado, si eres un cristiano. Y si es que ves que es eso, les doy la oportunidad hoy de clamarle al Señor que traiga verdadero arrepentimiento en tu vida. Entonces ahora, con este preámbulo, con esto que recordamos de que la salvación es algo que le pertenece completamente al Señor, que es una obra completa de Él, y que las obras no producen salvación, que no aportan salvación, veamos cómo el autor nos anima a que nosotros le podamos servir. Y el autor nos da la respuesta en el versículo 12-28. Dice ahí que Él nos ha entregado un reino inconmovible, y por tanto, con gratitud nosotros debemos servirle y agradarle a Dios. Quisiera leer el versículo. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, ¿cuál es la forma con la que un cristiano puede responder a ese regalo inconmovible? Dice ahí: tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, luego de que el autor de Hebreos ha entregado mucha información, mucha doctrina respecto a Jesucristo, su persona, lo que Él ha hecho, el plan de salvación, la obra de salvación a través de Jesucristo, el autor nos anima a que nosotros podamos responder en gratitud mediante ella
y le podamos servir y buscar agradarle a Dios. Recordemos que el autor nos había dicho que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe está primero. Entonces el autor nos da una respuesta o una forma en la cual lo vamos a ver de manera práctica y compararla con nuestra propia vida para ver si es que realmente yo estoy mostrando esto. Porque de alguna manera, si es que hablamos de que hay una iglesia saludable, un cristiano también debería estar mostrando de manera individual esto que el autor nos está enseñando. Un creyente que Dios ha salvado va a dar evidencias de estas cualidades al servir. Y estas evidencias son 5 evidencias: el amor fraternal, la hospitalidad, la compasión, la pureza y el contentamiento, que es lo que el autor nos está mostrando y que la Biblia lo dice como título: deberes cristianos. Vamos por el primer versículo. Dice en el primer versículo: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. El amor. Y aquí recuerdo que fue uno de los primeros puntos de los unos a los otros que estudiamos en comunidad, ¿verdad? Ese fue el primero que analizamos. Y fue hermoso recordar de que el amor fraternal está relacionado en cómo yo me preocupo en mi casa por las personas que son mis seres queridos, los que son parte de mi familia de sangre. De la misma manera con los hermanos a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que el autor nos está mostrando. Y aquí algo muy importante es que el autor nos está diciendo: debes inventarte lo que es el amor fraternal, o debes redefinir el amor fraternal, sino que es algo que el creyente ya tiene por parte de Dios, ya recibe el ejemplo de parte de Dios. Por eso dice: permanezca el amor fraternal. Habla de perseverar en amarnos los unos a los otros con ese amor fraternal, y nosotros tenemos ese ejemplo del amor fraternal descrito en 1 Tesalonicenses 4:9. Dice ahí: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. El ejemplo más grande de amor que nosotros tenemos es cuando Jesucristo vino a este mundo, entregó su vida. Ese es el ejemplo más grande de amor que tenemos por parte de Dios. Por eso dice: permanezca, porque es algo que el creyente, que ya es parte del creyente, no dice aprende o renueva o invéntate, sino más bien que permanezcas y perseveras en ese amor fraternal. O sea, el cristiano ya conoce, ya sabe, ya es algo que Dios ha entregado a través de, como regalo en la vida del creyente. Lo importante es que persevere en amar los unos a los otros, y por eso dice permanezca. Y algo muy importante también es que dice ahí es que permanezca el amor fraternal, y lo dice como un imperativo, que no es una opción. Es decir, aplica para todos, es un imperativo para todos, es un deber que debemos hacerlo para todos. Y en ese momento, al decirlo de esta manera, las excusas de decir, pero es que esto por acá con esta persona y esto por acá con esta otra persona debería desaparecer, ¿verdad? Porque el deber es para todos. Luego dice fraternal, como el amor que se tiene entre los miembros de una familia, preocupados los unos por los otros. En el contexto, el autor quiere que las personas vean lo práctico del amor bíblico. Es un amor que actúa, que trata de buscar el bien por sus hermanos, que vean lo práctico del amor, y así como Dios entregó su vida con nosotros. La Biblia entera nos describe ese amor así. Dios entregó a su Hijo por nosotros, y es un amor que actúa y nos exhorta, e inclusive nos dice la palabra de Dios de que si yo no amo a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios. Por favor, vamos con tu Biblia a 1 de Juan, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 al 18. Dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
hijos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí habla el hecho de que debemos hacer morir a nuestro yo y preferir a nuestros hermanos, como dice en Romanos 12:10, que nos amemos fraternalmente, considerando a los otros, prefiriendo a nosotros, a otros hermanos. Luego en el versículo 2 continúa diciendo: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No olvidéis de la hospitalidad. Otra vez, no es algo que lo tengo que renovar o que lo tengo que aprender, sino que Dios ya nos ha mostrado eso a través de la palabra de Dios. Y más bien nos dice, tienes que perseverar en esto. Por eso dice, no olvidéis, porque es algo que ya lo conoces. Y el siguiente punto es la hospitalidad. Y la clave de esto es no olvidar, de perseverar en eso. Y aquí hagamos un paréntesis rápido para ver un poquito más de cerca qué es la hospitalidad. Porque en nuestro contexto muchas veces ha sido mal interpretado. A veces pensamos que una persona que abre su casa para que todos los hermanos después de la iglesia puedan tomar un cafecito, estar juntos, compartir y tal vez tener un tiempo ahí de jugar cualquier tema. Y después decimos, qué linda la persona, qué hospitalidad al abrir su casa. Pero no es lo que el autor de Hebreos nos está mostrando aquí, porque debemos de alguna manera ponernos en los pies de estos hermanos del primer siglo. Pensemos un poquito, imaginemos, hay un hermano que se va a otra ciudad a predicar. Llega a esa ciudad, predica todo el día y después termina en la plaza sin saber a dónde ir. En ese tiempo no habían hoteles como hoy, y está esperando que algún hermano, alguna persona que no le conoce, le invite a su casa, que pueda descansar y compartir con él. Está hablando de creyentes a quienes observamos que están haciendo la obra. Extranjeros, personas que no conocemos de ninguna manera. Y ahí yo recuerdo muchas veces cuando con Juan Fernando, al ir a Estados Unidos a conferencias, hemos sido hospedados en la casa de familias que no nos conocen, que tampoco les conocemos, pero que al llegar a sus casas hemos sido tratados como si fuésemos parte de esa propia familia. Y tal vez ellos se preguntan ¿por qué? Bueno, hay una gratitud en el hecho de que Dios ha cambiado, ha transformado su vida, y en gratitud abren sus puertas. Pero también el autor nos anima al decir que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. No creo que en la actualidad se dé eso, y vamos a ver más adelante. Pero el punto es que estamos siendo parte del propósito de Dios al hospedar a personas que están compartiendo el Evangelio. Y para mí es grato, mientras estudiaba esto, recordar muchas veces cuando observaba la oportunidad de servir de esta manera, y yo quería servir, pero ya muchos hermanos habían abierto su casa mucho antes. Y eso es hermoso porque estamos hospedando a personas que no conocemos. Sí, entonces va un poquito más allá. Creo que en nuestro contexto actual la idea de hospedar sería abrir nuestra casa a una persona que está compartiendo el Evangelio, que visita la ciudad y que de alguna manera no le conocemos, no sabemos quién es, pero abrimos porque sabemos que lo está haciendo por causa del Evangelio. Y el énfasis acá es mostrar hospitalidad a otros cristianos, eso es verdad. Sin embargo, creo que también aplica a incrédulos. Y tal vez ahí dirían, pero veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas. Si tenemos oportunidad, hagamos bien, ¿a qué? ¿A solo los cristianos? No, a todos. Obviamente, también concluye diciendo, dando preferencia a los de la familia de la fe. Pero si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero si lo hacemos a una persona que no es creyente, no podemos hacerlo de una manera inocente, sino más bien con mucha sabiduría. Y tal vez no es necesario que abramos nuestra casa, porque si, por ejemplo, un vecino necesita o vemos que está pasando por alguna necesidad, yo no puedo ignorar esa situación, sino más bien ver la manera de apoyarle y compartir el Evangelio con esa persona. Por el simplemente hecho de ser hijo de Dios, que muestra la gracia general de Dios, incluso a los que nos persiguen, nos ultrajan, hablan mal de nosotros, por ellos también debemos estar orando.
Y la palabra de Dios nos recuerda, porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? Nos dice la palabra de Dios. En otras palabras, si saludamos solamente a la gente de la iglesia y buscamos reunirnos solamente entre creyentes, debemos aplicar con sabiduría a todos, porque eso muestra y revela el carácter de nuestro Dios, el carácter y la gracia general a todos. Obviamente, si es que lo vamos a hacer con un incrédulo, debemos hacerlo con mucha sabiduría. Luego agrega, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y yo, en algunas veces en reuniones anteriormente hablábamos de esto que ni sabemos y asumía que era verdad de que personas actualmente pueden estar hospedando ángeles. Bueno, el texto no niega ni tampoco lo afirma, pero sí nos está hablando en tiempo pasado. Ahí dice hospedaron ángeles, no dice están hospedando y hospedarán ángeles. Dice porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, hablando en pasado. Y lo importante aquí es la motivación, que es lo que el autor quiere lograr. Y para mí es el propósito, el hecho de participar en el propósito de Dios. En ese tiempo Dios había enviado ángeles y era necesario que sean hospedados, y estos ángeles estaban en el propósito de extender el evangelio, y eso se dio en ese tiempo. En el plan de Dios era importante hospedar estos ángeles, pero ahora Dios nos ha dado la revelación completa a través de la palabra de Dios. Ya no necesita más mensajeros que agreguen más información a la palabra de Dios. Teológicamente estamos en un tiempo donde ya tenemos la información completa. Entonces, cuando hablamos de esto, debemos pensar en el hecho de que si hospedamos a alguien, tenemos el privilegio de servir a uno de nuestros hermanos, y también el hecho de que Dios está a través de la casa que nos ha dado expandiendo su palabra, y participamos en el propósito de extender el evangelio, y eso es un privilegio muy, muy grande. ¿Cómo estamos en ese aspecto, hermanos? Tal vez en nuestro corazón no estamos mostrando ese aspecto de hospitalidad, o porque pensamos de que podría pasar, o tal vez porque pensamos que nuestra casa no es lo suficientemente linda como para hospedar a alguien. Si nosotros pensamos de esa manera, ¿dónde estaríamos también nosotros si es que Dios nos tratara de esa manera? Pero Dios no nos ha tratado así. Él nos ha mostrado su amor a través de Cristo Jesús. Luego en el versículo 3 dice: y acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. De tener compasión. Y ese es nuestro tercer punto, de tener compasión. Y es algo igual que ya sabes. O sea, si hay un hermano que por causa del evangelio está preso y sabes que está allí, Dios te dice: no te olvides de él. Y no solamente que no te olvides, sino que actúes como si tú estuvieses preso también ahí. Y si yo estuviese preso, o si tú estuvieses preso, ¿qué es lo que esperarías de tus hermanos en la frente? Y ahí me ponía a recordar cuando compartía con muchos hermanos una menestra, por ejemplo. Esperaría que me lleven una menestra, que me lleven mantas para abrigarme, o que se enteren de las necesidades, ¿no?, que estoy pasando. O quisiera saber si están orando por mí, o cómo puedo orar por ellos. O que me envíen una carta para saber, que me envíen palabras de ánimo si es que estoy padeciendo. Y en ese tiempo, en el tiempo de los judíos, las cárceles no son como las de hoy. Estaban ellos a la intemperie, no tenían comida. Entonces, por eso Pablo inclusive pide muchas veces en las cartas que traigan las mantas para que él pueda abrigarse. No necesitaban comida, necesitaban abrigo, necesitaban ser visitados, necesitaban muchas cosas. Y en el contexto de estos hermanos del primer siglo, era muy difícil hacer esto, y muchos de esos no lo hacían, y por eso el autor lo pone así. Y explico eso. El punto es que estaban visitando en
en un tiempo donde los cristianos eran perseguidos. Si es que eras cristiano, te metían preso. Entonces, si tú ibas a visitar a un cristiano, muy probable decían, tú también eres cristiano, y en ese momento también te metían preso. Y por eso algunos no lo hacían, y el autor les está animando. Me pregunto, ¿hay creyentes en la cárcel actualmente, en las cárceles del mundo, en las cárceles de nuestro país? La respuesta es sí. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Mucho tiempo yo visité la cárcel, basado en el hecho de que la palabra de Dios dice que estuve preso y no me visitaste, estuve hambriento y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y aplicaba esta idea para visitar las cárceles. Pero cuando Jesucristo habla de esta parte, está hablando de creyentes que han ido a compartir la palabra de Dios. Yo visité las cárceles y sí encontré personas que estaban siendo renovadas por la palabra de Dios. Y creo que el enfoque está en visitar a estas personas, compartir el Evangelio, pero dar preferencia a estas personas como tal. Entonces, que eso sea algo que nosotros lo mantengamos en nuestra mente. Para los hebreos, mostrar compasión de esta manera no era algo nuevo. Recordemos en Hebreos 10:34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes fuisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y va más allá. Tal vez no conoces a alguien que está preso, ¿verdad? Tal vez no conoce y dice, no conozco a nadie que está preso, pero si hablamos del contexto de nuestra iglesia, tal vez conocemos a hermanos que están en esta necesidad, que no pueden acompañarnos por razones de salud o que no pueden ser parte de ciertas actividades porque están en el hospital. Debemos acordarnos de ellos también, porque pertenecen a un mismo cuerpo. Y el autor dice, pertenecen al mismo cuerpo, están siendo maltratados. Y que pensemos de lo que ellos están padeciendo, es como que lo estamos padeciendo nosotros en nuestro mismo cuerpo. Y si a mí me duele el pie, o si tengo lastimado el dedo, lo cuido y lo busco restaurar. E inclusive pienso, ¿qué podría pasar si le dejo a mi pie que se siga infectado de esa manera? Busco restaurar eso porque considero que es parte de mi propio cuerpo. Y así es como Dios a través de su palabra nos muestra este punto. Luego tenemos el versículo 4, donde habla Dios acerca de la pureza. Dice, y honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este texto inicia con esta palabra honroso, donde en nuestros días se ha quitado todo el valor de lo que expresa este versículo, y más bien se ha cambiado completamente el sentido. El matrimonio no es honrado, más bien es deshonrado. La perspectiva de lo que significa cada vez es más desvalorizada. Lo que Dios ha dicho que es el matrimonio ha sido cambiado por muchos pensamientos humanos. Para un cristiano, el matrimonio debe ser algo tan sagrado, tan especial, tan puro, algo tan precioso, algo que Dios mismo lo ha creado. Y por lo tanto debe ser honroso. Y el autor nos manda a que nosotros actuemos de esa manera. Por eso dice, honroso sea en todos el matrimonio, sin excepción. Aplica para todas las personas como un imperativo, para todas las familias, para todas las parejas. Y el mundo y la cultura se ha burlado tanto de esto. Se burlan de las personas, hombres y mujeres, que dentro del matrimonio buscan guardarse para su esposo o esposa. Se burlan de los jóvenes, de los hombres y mujeres que se guardan para entregarse a otra persona para toda su vida. Y el mundo deshonra lo que Dios dice que es honroso. Pero nosotros, como cristianos, debemos huir de lo que indica y de la fornicación, del adulterio. Nosotros debemos ser luz y sal y mostrar que
el matrimonio es algo que para Dios es especial y honroso. El adulterio deshonra al matrimonio. Y así como el adulterio deshonra al matrimonio, hay muchas otras cosas que deshonran al matrimonio. La pornografía deshonra el matrimonio. El mundo se burla del matrimonio a través de muchas facetas. Cuando tú estás abriendo oportunidades a través del chat para conversar y entablar tal vez una conversación que no debería abrirse con una persona que es del sexo opuesto, que no es tu esposo o tu esposa, tú estás también deshonrando el matrimonio. Honroso debe ser el matrimonio delante de Dios. Y qué apropiado este mensaje para nuestros días, ¿verdad? Donde básicamente dentro de todo lo que observamos como información, se trata de darle un valor completamente diferente. Nosotros debemos verlo como algo hermoso, precioso, algo que Dios mismo lo ha creado. Y no solamente eso, sino también darnos cuenta de que Dios nos ha mostrado de que el matrimonio tiene relación entre Cristo y su iglesia. Dice en Apocalipsis de que Dios viene por su esposa, de que Cristo viene por su esposa. El matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia, como dice en Efesios 5. Luego continúa diciendo sin mancilla. Y aquí recuerdo algo que yo también cuando era joven y estaba empezando en los caminos del Señor, y cuando me preguntaba acerca de la voluntad de Dios, me decía, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y la respuesta es tan simple, hermanos, porque muchos de nosotros nos preguntamos de eso. La respuesta es tan simple y tan clara. En 1 de Tesalonicenses 4, de 3 al 8, dice así tan claro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Es tu santificación. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. ¿Cómo lo haces? A través de la palabra de Dios. Y continúa diciendo que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El mensaje es tan claro y tan sencillo. Nos dice que nosotros huyamos de la fornicación, que huyamos del adulterio. Y Cristo lo pone mucho más arriba, porque no solamente es algo físico, el acto físico como tal, sino que puede estar en tu mente con pensamientos y con muchas otras cosas. Y nosotros estamos inundados, como decía, de información que buscan ensuciar nuestra mente. Y al ensuciar tal vez nuestra mente, así también podemos llegar a mancillar nuestros lechos. Pero Dios dice, huye de la fornicación. 1 de Corintios 6, del 18 al 19, nos insta a huir de la fornicación. Para que trabajemos, hermanos, en nuestra salvación, como dice en Filipenses, con temor y temblor. Que trabajemos en la purificación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, de tal manera que nuestra mente, nuestro corazón pueda tener como base lo que la palabra de Dios dice, y cada día más. Que huyamos de la fornicación, que la matemos en nuestra mente, que la matemos en nuestro corazón. Y el autor explica que lo que mancilla el hecho es la fornicación y el adulterio. Y comprendemos eso, debemos huir. Y para poner más peso a esto que es tan grave, el autor nos dice y nos da esta advertencia para finalizar este versículo. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sabemos que Dios juzgará a todos, pero aquí lo pone de manera más explícita. Romanos también lo pone de manera explícita. Dice que el fornicario y el adúltero no tendrá parte en el reino de Dios. En Apocalipsis lo declara de la misma manera. Y si es que está pasando o hay luchas en tu vida respecto a eso, clama al Señor para que a través de su palabra Él te permita primero evaluar si es que realmente eres un creyente, si has sido salvo. Y por otro lado, de que Dios te dé la valentía para obedecer la palabra de Dios. Y tal vez si es que tú estás, por ejemplo, habiendo oportunidades para iniciar conversaciones que no deberías,
es porque tal vez no estás contento con la esposa o el esposo o la persona que Dios te ha dado. Y si no estás contento es porque no estás de acuerdo con lo que Dios ha puesto en tu vida. Y el autor nos lleva a este versículo. Dice ahí acerca del contentamiento: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. La pregunta de cajón es: ¿estamos contentos con lo que Dios nos ha dado ahora? ¿Estoy contento con lo que tengo, lo que no tengo? ¿Dónde vives? Si tienes auto, si no tienes auto, si tienes auto, con el auto que manejas, con el estado de cuenta en el banco, con la esposa que Dios te ha dado, con los hijos que Dios te ha dado, con el trabajo que Dios te ha dado, con la situación, la situación que estás viviendo en este momento. ¿Estamos realmente contentos? Y tal vez mientras evalúas esto, hay áreas donde dices: Señor, perdóname, porque yo realmente no he estado contento en esta área. Y vamos a ver que no solamente se trata de estar contento, sino que el hecho de no estar contento revela que tal vez estoy amando otra cosa y estoy deseando algo más. Y no estoy no hay gratitud en mi corazón. Se trata de toda tu manera de vivir. El autor dice ahí: sin avaricia. Y la avaricia significa amor al dinero, amor a la plata. Y es importante de que no minimicemos esto de la avaricia, que veamos lo sucia que es la avaricia, lo peligroso que es la avaricia, que no nos engañemos creyendo que no es algo tan grave. Por ejemplo, si digo: ¿pero qué tiene de malo aspirar a algo mejor? Una mejor casa, un mejor auto, etcétera. Yo creo que no está mal, y la palabra de Dios nos muestra el hecho de que disfrutemos las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha permitido tener. Pero en el momento que yo comienzo a desear algo mejor, tal vez es importante preguntarse por qué. Porque tal vez no estoy contento con lo que Dios actualmente me ha dado. Y ese es el motivo por el cual puede ser que tú estés buscando amar a otra cosa, amar al dinero como la opción que me permite conseguir eso que no tengo. Y al momento que hago eso, también no tengo gratitud, porque es Dios quien me ha dado eso que actualmente es parte de mi vida. Y por lo tanto no amas a Dios que te ha dado eso, y entonces amas a otro Dios, que es el dinero. Y la palabra de Dios nos muestra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y al momento de hacer eso, mostramos ingratitud a nuestro Dios con lo que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios nos muestra también, recordando, ¿verdad?, de que no podemos servir a dos señores. Y claro, otra vez, o sea, no está mal de que disfrutemos lo que Dios nos ha dado. No está mal de que planifiquemos e inclusive que se genere riqueza, siempre y cuando nos demos cuenta de que lo que gobierna nuestro corazón no es el dinero, sino más bien es la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es importante evaluarlo. Pero en el momento que hay un deseo de buscar algo más, que nosotros podamos meditar y respondamos esta pregunta con la que inicié este punto. ¿Realmente estoy contento con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy contento con lo que Dios me ha dado? ¿Y qué hacer en el caso de que tal vez hay eso que está pasando en nuestro corazón? Y es hermoso porque este versículo de Filipenses 4:12 nos da la respuesta. Pablo dice: he aprendido. Y me encanta cómo inicia, porque no es algo que de una apareció en su vida, sino que él dice: he aprendido. Y dice: he aprendido a vivir humildemente, a estar saciado, a vivir en necesidad y muchas otras cosas que hablan de un proceso como tal, ¿verdad? Entonces él está diciendo que no es pecado tener abundancia, pero al mismo tiempo no es pecado padecer necesidad.
Y si es que tal vez eso no es parte de nuestra vida, así como Pablo que dice he aprendido, le pidamos al Señor que podamos aprender a contentarnos con lo que tenemos actualmente. Y pregúntate, ¿me gozo con las cosas que tengo? ¿Me gozo con la esposa que Dios me ha dado? ¿Estoy contento donde estoy ahora? ¿Me gozo con lo que Dios me ha permitido hasta el momento? ¿Te gozas con la salud que tienes? ¿Te gozas con la situación económica, de la situación económica actual? ¿Recuerdas siempre cuando vienen situaciones difíciles, Romanos 8:28, que dice que todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito de Dios y en la vida de sus hijos? ¿De la situación actual te gozas? Nosotros debemos estar contentos con lo que sea, incluso si no tenemos nada. Si no tenemos nada en este mundo. Y esa es la perspectiva que el autor de Hebreos nos mostró en la vida de Abraham, de Noé, porque Dios les prometió muchas cosas, pero murieron sin recibir ninguna de ellas. Porque hay una razón que va más allá de eso. Porque hay varias razones, podríamos decir. Porque Dios ha preparado, como dicen Hebreos 12:28, un reino inconmovible. Y ahora por eso el autor, para cerrar este tema, nos envía al Salmo 118, donde dice, no te desampararé ni te dejaré. Y así lo cierra en el versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Ahí recuerdo en 10:34, Hebreos 10:34, donde ellos están con gozo siendo despojados de sus bienes, con gozo siendo maltratados. ¿Por qué? Porque ellos están viendo de que tienen una herencia que va mucho más allá, que es incorruptible. Entonces el autor cita el Salmo 18 para reforzar la idea de que podemos estar contentos en cualquier situación, porque el hombre no puede hacernos nada. No puede hacernos nada a nosotros y a lo que Dios ha prometido. Con gozo, los hermanos del primer siglo perdieron sus bienes sabiendo que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y no temamos lo que el hombre nos puede quitar, porque hay algo mejor que no nos pueden quitar y que es lo que Dios ha prometido, incluso si es que nuestra vida es cortada. Nuestro servicio al Señor debe ser lleno de gozo y de contentamiento, como indica aquí, basado en lo que Dios ha hecho, sus promesas, basado en la gratitud de servirle a un Dios magnífico que ni siquiera podemos imaginar su grandeza. Qué privilegio poder servirle al Creador de los cielos y la tierra, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestra condición, a pesar de ni siquiera poder entender lo hermoso y grande que es Dios. Entonces, que nuestro servicio, al finalizar estos versículos, esté caracterizado por estas cinco cosas que el autor, estas 5 cualidades que el autor nos muestra. El amor fraternal entre los unos a los otros, la hospitalidad, la compasión de hermanos que están sufriendo, la búsqueda de pureza y el estar contento en todas las situaciones, porque sabemos que hay algo mucho mejor que Dios ha preparado a pesar de las situaciones que nosotros podamos vivir. ¿Es tu servicio de esa manera? Que nuestro servicio esté así, que esté reflejando el carácter de Dios, que esté reflejando lo que Dios es. Y así, para cerrar este tiempo, oremos al Señor para que Él nos permita, a través de este mensaje, a través de este texto, en el momento que estamos sirviendo en cualquier parte, sea en iglesia local, o sea en nuestra casa o en el trabajo, podamos reflejar lo que el Señor nos ha mostrado. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque, aunque es difícil para cada uno de nosotros muchas veces lo que se expresa, ayúdanos a haznos valientes, Señora. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a ver que hay una promesa que trasciende esta vida, que hay algo perdurable que tú has preparado en los cielos. Ayúdanos a ser valientes, a amar con amor fraternal, así como tú nos has enseñado, a que podamos abrir nuestra casa
en hospedaje, Señor, en hospitalidad a personas que te están sirviendo, que nos demos cuenta de las necesidades de hermanos y inclusive del vecino, si es que podemos hacer el bien sin importar quién es. Que Padre, tú nos ayudes y muevas nuestro corazón a compasión de tal manera que no cerremos nuestro corazón cuando nuestro hermano está padeciendo. Que busquemos la pureza en nuestra mente, en nuestro corazón a través de la palabra de Dios, de tal manera que no deshonremos nada de lo que tú has llamado sagrado, has llamado especial, has llamado santo. Al mismo tiempo, Señor, que nuestro corazón en toda situación esté contento, esté agradecido, viviendo con gozo a pesar de las situaciones. Y esto que difícil que es para nosotros, pero también recordamos de que tú como hombre entiendes nuestra situación y te clamamos para que nos des fuerzas en esos momentos. Te agradecemos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo también para compartir juntos una alabanza y que podamos, mientras cantamos, recordar esto que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. Hermanos, que Dios les bendiga mucho y esperamos que nuestra siguiente reunión ya sea presencial, que nos permita estar juntos acá en este edificio. Levántate, iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Y en la cruz de amor y compasión vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen a los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo que resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu providencia
aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí.
Jesús es mi